Hola, muy buenas tardes a todos los que ya se han conectado y están entrando poco a poco. Nos encontramos esta tarde para seguir trabajando en estos temas de prospectiva y desarrollo estratégico. Hoy día vamos a ver algunos temas relacionados a la construcción de escenarios, así que sin más preámbulo dejo a Javier para que comience con lo que nos tiene preparado para compartir el día de hoy. Vale, uno de los puntos que ustedes han señalado que les gustaría mirar con detenimiento tiene que ver con la metodología de los escenarios. Sobre eso, de aquí a que terminemos el curso, habremos publicado aquí en la Universidad del Valle un libro que les va a servir mucho que se llama Planeación Estratégica por Escenarios y que será de distribución gratuita, pública, etcétera. Pero pues ahora para aprovechar el tiempo e interesarles a ustedes, vamos a presentarles un caso real que se hizo con CEPAL Colombia, Ministerio de Medio Ambiente, Parques Nacionales y la Fundación Patrimonio Natural junto con la Fundación Internacional Betty and Gordon Moore. Entonces tiene que ver con un ejercicio real para la conservación de la Serranía Nacional de Chiribiquete, que está en el corazón de la Amazonía colombiana. Es un ejercicio de prospectiva territorial en un área eh, que para nosotros es muy valiosa desde el punto de vista estratégico, pero que es una región muy rezagada y muy grande del país. Entonces, ahí podemos ver unos escenarios, cómo funcionan, cómo se estructuran, etc. Bueno, entonces, este análisis de casos se llama Amazonía Posible y Sostenible. Ustedes ven ahí lo que se llama la Serranía Nacional de Chiribiquete en Colombia, que es el corazón de la Amazonía, o la Amazonía, según como se quiera decir, una zona que todavía tiene cobertura boscosa muy importante. Entonces, les voy a explicar de qué se trata. Básicamente, pues ya vimos el contexto en el video y vamos a ver cómo se hizo para organizar el ejercicio. Ustedes disponen de un libro completo que pueden mirar en CEPAL. Ustedes ponen Amazonía Posible y Sostenible, lo lleva a CEPAL y pueden descargar este libro que se los voy a explicar y que cuenta un poco esto. Y también existe, si le ponen Amazonía Posible y Sostenible folleto, también les baja el resumen ejecutivo de todo este ejercicio real. Este es el resumen ejecutivo, que es un folleto muy bien diseñado, muy bonito, y bueno, los productos también como el video final. La base metodológica que vamos a ver ahora es una base clásica. Este es un número especial de Technological Forecasting and Social Change, que es una revista muy relevante en los estudios de futuro. Esta es una edición del 2000 que tiene diferentes escuelas, y aquí con la profesora Leonora Mazzini publicamos el artículo de escenarios vistos desde la provisión humana y social, que es el encuadre del enfoque que vamos a presentar. Los escenarios no son exclusivos, ni mucho menos, de la escuela francesa. Cada escuela tiene casi que su manera de hacer escenarios. Entonces, pues varían de acuerdo con ciertas características, se adaptan de acuerdo con ciertas situaciones, y entonces vamos a ver que para una región de estas características, el tipo de metodología, pues, que vamos a presentar. Dicho esto, entonces voy a pasar a comentarles básicamente cómo se construye una visión de desarrollo regional, que es lo que está en juego. Básicamente, cuando está la estructura metodológica, la primera parte es lo que se llama definir el sistema y el horizonte temporal. Es decir, ¿a qué le vamos a hacer escenarios? ¿Cuál es la decisión estratégica que vamos a tomar? Esto equivale a cuando uno hace una tesis y tiene que tener una pregunta inicial que va a centrar todo su análisis. Una vez se define lo que llamamos el sistema, que bueno, de qué territorio, de qué sector, de qué empresa, de qué universidad, de qué vamos a hablar, ¿cierto? ¿Cuál es la interrogante principal? Viene lo que vamos a llamar la constitución del sistema, donde ya desagregamos esa pregunta y ese horizonte temporal, o sea, ¿a qué año vamos a analizar, cierto? ¿En qué horizonte vamos a 2020, 2040, 20 qué, cierto? Entonces viene lo que llamamos la constitución del sistema, donde ya encontramos unas unidades de análisis, o sea, los subsistemas, ¿cierto? Vamos a partir ese sistema en dimensiones,
etc. Y después, en la tercera fase, lo que vamos a hacer es recolectar información. Y para eso vamos a identificar y analizar tendencias, factores de cambio, de acuerdo pues con las categorías que nosotros manejamos. ¿Cuáles son los factores que no cambian? Que es lo que llamamos los invariantes. Las tendencias pesadas, que son aquellas más importantes, que tienen mayor impacto, mayor duración y tienen una estructura más estable. Las tendencias emergentes, que son aquellas que van en surgimiento, pero que no necesariamente se pueden convertir en tendencias pesadas, no pasadas, sino pesadas. Los hechos portadores de futuro, que son como los bebés de tendencias que van en curso de convertirse en tendencias emergentes, etc. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que entender es por cada uno de esos subsistemas que vamos a analizar cómo está la situación de esos cambios. Y con toda esa información de pasado y de presente de ese sistema llamado Amazonía, entonces vamos a mirar las hipótesis y los escenarios propiamente dichos. Los escenarios no se sacan de la manga, dependen de este proceso estructurado de información. Y la última parte tiene que ver, bueno, una vez planteados los escenarios, ¿cómo traducimos esto en términos de estrategia que responda a esos escenarios y a la visión de futuro que emerja de él? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos validándonos permanentemente con actores, con instituciones regionales, en este caso de la Amazonía en Bogotá y en la Amazonía propiamente dicho, buscando actores significativos en los diferentes componentes, el ámbito institucional, productivo, social, económico, cultural, que conocieran sobre esta materia. Este proceso arranca en el 2011, termina en el 2012. Entonces, el primer punto que es que uno no arranque a hacer escenarios a lo loco, sino que uno trate de entender bien su sistema. Y en este caso, la Amazonia o la Amazonía colombiana, como ustedes ven, es en la parte sur del país y tiene, como ustedes ven ahí, en diferentes colores, diferentes figuras de conservación y tienen pues múltiples amenazas. No es a la conservación, no es un territorio homogéneo como pensar en un tapete verde pues plano, sino que tiene diferentes subregiones. Una cosa es la zona que colinda con Venezuela, otra cosa es la que limita con Brasil, otra es la que limita con Perú y Ecuador, etc. Entonces, la parte, digamos, más amenazada, de izquierda a derecha, está en la zona que estoy señalando. Esto que es verde que tengo aquí es la Serranía Nacional de Chiribiquete, que es una zona de gran importancia ecológica y cultural, y pues en los diferentes componentes, en el sur y en el sureste, pues hay diferentes dinámicas subregionales. Entonces, si bien vamos a hablar que la Amazonía es una región, realmente son al menos 4 subregiones dentro de esa región. Y eso es muy importante porque tienen diferentes niveles de desarrollo económico, social, cultural, ambiental, etc. Entonces, la idea, de todas maneras, era pues entender cómo podemos dar las bases para una visión colectiva sobre lo que busca el país para la región. Entonces, antes de definir la pregunta y el horizonte principal, pues uno hace una especie de preestudio. Entonces, entendimos que los factores condicionantes del futuro de la Amazonía tenían que ver con su valor geopolítico, porque es una región transfronteriza que limita con una serie de países en Sudamérica, de enorme valor por los recursos que tiene, por su importancia como regulador del cambio climático global, por su población ancestral que tiene una cultura milenaria, el conocimiento indígena que está allí, la presión de los recursos naturales, porque pues hay minerales muy valiosos, tierra, agua, petróleo, etcétera. Entonces, todo el mundo busca tener su pedazo en la Amazonía para explotarlo. De todas maneras, también hay diferentes apuestas productivas. La investigación se orienta de diferentes maneras hacia estas vocaciones productivas. La infraestructura es muy desigual porque hay unas regiones que tienen relativa infraestructura, pero otras no, porque pues solamente se puede entrar por río o por aire, porque eso es selva. Y por tanto, es una zona densamente poblada por actores ilegales. O sea, hay muy poca población colombiana, pero dentro de la población que existe, pues es un territorio que tradicionalmente albergado
a toda lo que llamamos nosotros los grupos armados ilegales, que son tanto guerrilleros como paramilitares, como bandidos, delincuentes comunes, etcétera, no solamente colombianos, sino internacionales en Colombia, porque es una región que tiene minerales raros como el coltán, bueno, tiene de todo. Entonces, hay mucha gente interesada en capturar esos recursos. Entonces, hacer, digamos, enfocar el estudio, que es el punto clave, pues uno lo puede hacer de diferentes maneras. Digamos, si lo hiciéramos desde un punto de vista tecnoeconómico, veríamos solamente, digamos, las riquezas a explotar y explorar allá. Si vamos a hacer un enfoque sociocultural, entonces pondríamos el acento seguramente en el tema indígena y ancestral. Pero teníamos que tener un enfoque balanceado. Y eso significa poder tener en cuenta las características ecológicas y sociales, un equilibrio también entre tendencias, oportunidades, tensiones, conflictos, poder ver que en todos los escenarios previsibles hay degradación del ecosistema, no podemos ya a estas alturas solamente la conservación, y mirar pues también, digamos, las posibilidades de aprovechamiento sostenible. Entonces, el horizonte temporal que pusimos como en ese momento 40 años hacia adelante, que era el horizonte previsible hasta donde nos alcanzaba la información que teníamos. Bueno, entonces, el otro punto a considerar antes de pasar a la metodología en detalle, tiene que ver con que en este tipo de esquemas hay muchas maneras de hacerlo. Siempre digo que los escenarios son como los espaguetis. Uno sabe que tienen pasta, que tienen agua, tienen sal, pero varía la salsa. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que entender es lo que vamos a llamar el posicionamiento competitivo del país. O sea, ¿qué representaba la Amazonía colombiana dentro del conjunto de la Amazonía suramericana y eso que representa dentro de los ecosistemas actuales? Primer punto. Segundo punto, tratar de tejer unos escenarios globales gruesos, o sea, de lo que nosotros llamamos de posicionamiento, o sea, para entender la región y a partir de ahí focalizar unos escenarios más delimitados que tienen que ver con el doble problema que teníamos. Porque si bien nosotros queríamos hacer unos escenarios de la Amazonía, y recuerden que está CEPAL, está el Ministerio de Ambiente, está Parques Naturales, están Patrimonio Natural, los ecologistas del país, etcétera, teníamos un problema específico que era dar las bases para la conservación de la Serranía Nacional de Chiribiquete. Entonces, pues la idea era contextualizar con los escenarios que les voy a mostrar lo que se iba a hacer de conservación o no en Chiribiquete. O sea que solamente les voy a mostrar los escenarios globales o gruesos. Y a medida que transcurre el estudio, nosotros vamos generando mucha información, lo que se llama un cono de reducción de incertidumbre. Al principio, pues barremos mucha información y conocimiento, y en la medida que el estudio progresa, pues vamos tratando de decantar esa visión estratégica, de esas buenas nuevas ideas o ideas fuerza que deben componer una visión que alimente un escenario deseado importante en materia de conservación en este caso. Entonces, de acuerdo con eso, entonces vamos a ver las 5 etapas que les mencioné. Entonces, la primera fase o paso tiene que ver con, como les dije antes, desarrollar la pregunta o la decisión principal. En este caso, hicimos como los lentes bifocales, o sea, un primer umbral al 2030, que era un umbral, o sea, una fecha que nos sirve de referencia intermedia, una meta volante en el ciclismo, y al 2050, el umbral de sostenibilidad y reversibilidad de la región. Entonces, esas fechas se ponen de acuerdo al conocimiento del sistema que se tiene, y dentro del equipo teníamos un equipo guía, un equipo técnico, donde había ambientalistas, sociólogos, antropólogos, economistas, etcétera. Entonces, esa fue la primera delimitación que hicimos. Y la segunda, que para mí es muy importante, es la pregunta que nos hicimos para centrar los escenarios. No sé si alguien quiera acompañar un poco para hacerlo más participativo, que nos lea la pregunta. ¿Quién contribuye? Yo, Javier. Dale, Paulina. Ya. Hola, hola. ¿Cuáles decisiones estratégicas de política pública deben tomarse en el presente para garantizar la conservación ecológica, la salvaguardia cultural
y la provisión de recursos naturales, bienes y servicios productivos de la Amazonía colombiana en el largo plazo, reconociendo las dinámicas actuales y futuras previsibles de los diversos actores sociales. Entonces, una pregunta, esta es un compromiso, ¿vale? Entonces, tratemos, Paulina, de subdividir la pregunta en sus componentes esenciales. O sea, fíjense cuál es el primer punto que se subraya en la pregunta. ¿Cuáles son las decisiones estratégicas? Decisiones estratégicas, claro. De política pública, ¿cierto? Sí. Que deben tomarse ahora, o sea, en el gobierno del momento. Pero el para qué es importante, porque ahí es donde está el equilibrio y la visión. Coméntalo, Paulina. Para garantizar la conservación ecológica, la salvaguardia cultural y la provisión de recursos naturales, bienes y servicios productivos de la Amazonía colombiana en el largo plazo. Entonces, fíjense que la pregunta va a traer incorporada la respuesta, es decir, después constituimos el equipo amplio para que nos den información y conocimiento tanto de la parte de conservación como la parte cultural, como la parte económica y social. Entonces, la pregunta va a comprometer después el equipo que vamos a conformar para poder responder esa pregunta. Y la última parte tiene que ver con quiénes vamos a trabajar. Paulina. Reconociendo las dinámicas actuales y futuras previsibles de los diversos actores sociales. Entonces, y es algo que va tomado en serio, es decir, tenemos que abrir la participación a diferentes puntos de vista, actores, etcétera, con interés en la región, tanto de los pobladores como de las instituciones, etcétera, ¿cierto? Para poder tener un mapa de una diversidad, pluralidad de corrientes de opinión. Muy bien. Dicho esto, lo que vamos a hacer es operacionalizarlo. Entonces, esa pregunta nos pone en algo que usamos mucho, que llamamos la cruz de escenarios, que en algunos más llamados le dicen a esto los ejes de Schwartz. Es que es tratar de entender las incertidumbres cruciales en dos grandes ejes semánticos o de contenido. El uno es la sostenibilidad y el otro es el desarrollo humano, social e institucional. Hacia la derecha y hacia arriba es lo más positivo. O sea que aquí podemos ver las 4 alternativas de futuro esenciales que podemos tener con esa pregunta. El escenario 1, Paulina, equivaldría a alta sostenibilidad y alto nivel de desarrollo humano, social e institucional. Entonces, si acá le ponemos el signo menos y acá abajo el signo menos, el escenario contrario sería el número 3. Ese sería de baja sostenibilidad y bajo desarrollo humano, social e institucional. Los escenarios 4 y 2 serían dos escenarios intermedios. Acompáñame entre los sería el 4. Claro. Ahí sería baja de sostenibilidad y sí habría desarrollo humano, social e institucional. Correcto. ¿Y el 2? Y el 2 sería una alta sostenibilidad, pero con muy bajo desarrollo humano, social e institucional. Ok. Fíjate que son ya 4 situaciones distintas. Y en los escenarios nos interesa pensar opciones estratégicas que sean diferentes entre sí. O sea, que no sean tan cercanas, que no haya diferencias, sino 4 grandes situaciones distintas. Un escenario es un contexto diferencial, ¿vale? Muy bien. Entonces, de acuerdo con eso, ya nos vamos a definir cada eje. Entonces, en el eje de conservación y sostenibilidad, vamos a tener 4 subsistemas. ¿Cuáles serían, Paulina? La presión antropogénica, los usos de suelos y bosques, los recursos hídricos y pesqueros y la biodiversidad. ¿Y en el otro, desarrollo humano, social y económico? La diversidad cultural, la calidad de vida de la población, la producción de bienes y servicios, la tenencia de la tierra y ocupación territorial, las finanzas públicas y fuentes de financiamiento, las instituciones y gobernabilidad, el conflicto y la ilegalidad. Muy bien. Entonces, aquí, en este momento, el equipo se amplió, era un equipo muy técnico, o sea, entonces se consiguieron especialistas en cada eje y en cada subsistema, se encargaron unos documentos de trabajo y después los documentos de trabajo se sometieron, pues, a revisiones por parte de los actores sociales.
fue un poco así de pragmático porque era un trabajo, digamos, con un condicionamiento técnico importante. Pero lo importante es que si ustedes abren el libro, van a ver los capítulos pertinentes, la información, las tendencias, los hechos portadores de futuro, bueno, todo lo que los especialistas fueron encontrando en cada uno de los campos. Y además hay que hacerlo en forma equilibrada, es decir, no nos puede quedar un eje con toda la información, otra con poca, o un tema dentro de un eje con mucha información y otra con poca. Tenemos que darle un balance para tener suficiente información de buena calidad en cada uno de los ejes. Entonces, ahí ya definimos el sistema y fuimos a la recolección de la información. Tiene que ver como con el llenado de contenido de esos elementos. Entonces, ¿qué fuimos a buscar? Lo que llamamos los factores de cambio que van hacia la continuidad, que son las tendencias, pero también los factores que van hacia la discontinuidad, que son los eventos y los actores. Entonces, miramos tendencias pesadas, tendencias emergentes, ciclos, hechos portadores de futuros, señales débiles, posibilidades de cartas salvajes o cisnes negros, que es lo que llamamos los eventos de baja probabilidad y alto impacto, las rupturas, etcétera. Y en los temas buscamos cuáles eran las alianzas, las coaliciones, los conflictos principales, los cambios en el equilibrio del poder histórico en esa región. Y en cuanto a los métodos, las tendencias las vimos basadas en evidencia y la experticia, y los actores, pues, consultamos con métodos basados en la interacción y la creatividad. Perdón, tenemos una pregunta. Sí, Javier, habla Linet por acá. Dale. Con respecto a lo que mencionó el cuadro del diagrama cartesiano, pero después tú algo dijiste con respecto al equilibrio, porque eso es lo que me llama la atención. ¿De qué manera uno que tiene una formación matemático-lógica puede llegar al equilibrio en no quedarse con ninguno de los dos factores al debe? Y tal como lo estás exponiendo, de no cargar un cuadrante con el otro, pero ¿de qué manera práctica lo podemos hacer eso? Ya, bueno, la pregunta es muy buena y ahí es donde está la posición del prospectivista. O sea, el prospectivista no puede poner una camiseta disciplinar, sino que tiene que ponerse la camiseta intermultitransdisciplinar. O sea, uno es un árbitro entre diferentes disciplinas o un comunicador, un puente entre disciplinas. Entonces, lo primero es que vas a ver cada eje cómo lo operacionalizamos. Entonces, en materia de sostenibilidad, perdóname, entonces tú tienes entonces que llenar el equipo de especialistas en temas ambientales, en temas forestales, en temas pues, de geología, en temas de pesca, biólogos, que respondan bien por esos temas de conservación y sostenibilidad. Del otro lado, tienes que llenar gente de ciencias sociales, humanas, políticas, etcétera, que te responda por esas dinámicas que están allá. Entonces, la idea es que como tú ya sabes que tu función es esa, entonces tú vas cuidando que los diferentes especialistas o el equipo no se sobrecargue de antemano por un subsistema y entonces desequilibre el ejercicio, sino que tu función es investigar, que las tendencias estén en todos los temas, que haya cifras significativas, que haya buenas fuentes, que se exprima bien el estado del arte, etcétera, ¿vale? Eso es un factor fundamental porque si no, tú llenas tu estudio de baja información, de baja calidad y después pues, no puedes encontrar una visión de buena calidad. Todo depende de cómo tú vayas guiando y orientando el equipo técnico, ¿vale? Pero desde el punto de vista práctico, ¿cómo mido después con algún indicador que diga que realmente estoy en el equilibrio y no he estado cargándome para un lado? Bueno, ahí sí no te tengo una respuesta, pero lo que tú ves, de acuerdo con los ejes elegidos, es que hay unos que tienen indicadores que tú puedes cuantificar claramente. Digamos, los de ejes de conservación y sostenibilidad, en lo posible, tienen estadísticas, hechos, datos, etc. Pero, por ejemplo, el tema de la diversidad cultural, tú tienes sobre todo son elementos cualitativos, históricos, culturales, ¿sí? O el tema, por ejemplo, de conflicto y legalidad. Es muy difícil que tú lo tengas documentado con hechos y datos porque hay muchas cosas que pasan allá que tú no sabes. O sea, tú no estás en el área metropolitana de Santiago, ¿sí? Donde tienes mucha información. Este estudio está hecho en el patio trasero de Colombia, ¿sí? Donde tienes una gran cantidad de cosas que no sabes. Entonces,
tú tienes que saber hasta dónde hay información disponible, hacer consultas de primera mano con gente que está en la región, etcétera, pero tú no puedes meter todo en una caja perfectamente matemática donde todo te pese igual, porque cada componente trae información distinta. Ah, ¿Me sigues? sí, lo sigo. Ok, bueno. Entonces, gracias por la pregunta. Entonces, con eso, antes de terminar esta fase, pues simplemente un tema, esta es como una visión de las figuras de protección de las áreas que tiene la Amazonía, es casi el 42% del territorio nacional. Imagínense ustedes 48, casi medio millones de hectáreas, ¿sí? De esos, en ese momento, más del 90 tenía todavía coberturas naturales importantes con diferentes niveles de conservación, donde hay más verde oscuro es lo mejor conservado. Aquí está en la mitad Chiribiquete, pero esto está muy presionado desde arriba, desde la izquierda, desde arriba, por la frontera agrícola y por las zonas de colonización que tratan de correr la cerca, ¿cierto? Y de llegar hasta allá. Entonces hay que pensar cómo manejar esa región. Entonces, en la zonificación, por ejemplo, de la Amazonía, como te digo, aquí a la izquierda hay una zona altamente colonizada. Estas que están aquí en amarillo son zonas con un gran potencial minero energético, mientras que esta grandota aquí es la zona mejor conservada. Pero pues es un territorio con mucha presión legal y ilegal por esos recursos que están allí. Entonces, allí pues hicimos toda la documentación, después miramos el libro, todas las tendencias, etcétera, y después vamos a los escenarios. Entonces, la palabra clave para los escenarios es que son alternativas de futuro, ¿sí? Pero los escenarios no son predicciones, son hipótesis, ¿cierto? No son certezas. Yo siempre le digo a la gente molestando que las únicas certezas que hay en la vida son la muerte y que el arroz, para hacer arroz se necesitan 2 pocillos de agua por uno de arroz. Esas son las únicas 2 certezas que hay en la vida, ¿sí? Entonces vamos es a mirar hipótesis y vamos a explorar su posible comportamiento futuro. ¿Por qué no todo se puede cuantificar? Porque tienes muchas cosas de índole cualitativa que importan. Lo sociocultural va por la vía del significado, del sentido, de las percepciones, las sensibilidades, los valores, y eso también importa. Ahora, cuando vamos a hacer hipótesis, lo primero que nosotros trabajamos es lo que llamamos el escenario tendencial. Significa, bueno, ¿qué ocurriría con la Amazona si seguimos las tendencias actuales y si no hay cambios? Es decir, si la región del 2030 y 2050 es más de lo mismo, ¿qué consecuencias va a tener eso? Y después miramos los escenarios alternativos, de acuerdo con los cambios que se pueden introducir para poder ver dentro de los 4 ejes, perdón, los 2 ejes, las 4 alternativas, cómo serían esas variantes. Y después de que planteamos los escenarios, ahí sí planteamos el escenario deseado. Muy bien, de acuerdo pues con las condiciones anteriores. Entonces, ahí pasamos a estos escenarios, siempre les ponemos un nombre para que sean significativos, la gente los recuerde, los diferencie, y para armar narrativas de las variables principales en los 4 casos. En esta forma de ver las cosas, el escenario inercial o tendencial es árbol por árbol, la selva se acaba. Es como el agotamiento paulatino. El peor en términos de conservación se llama pescar en río revuelto. Un escenario intermedio, pero más bueno que malo, se llamó lo malo está en el abuso. Mientras en pescar en río revuelto hay explotación, como dicen las novelas colombianas, a la lata, ¿sí? O sea, sin ningún tipo de restricción. En lo malo está en el abuso, el protagonista principal va a ser el Estado, que va a regular por lo menos unos fundamentales del desarrollo. Y el escenario más verde de todos, es decir, el de mayor conservación, lo llamamos los caminos del bosque se hicieron para ser recorridos. Muy bien. Entonces, básicamente, perdón, los escenarios toman las diferentes dimensiones que vimos, sus regiones amazónicas, pobladores ancestrales y sus visiones de desarrollo, el avance de la frontera agropecuaria y el ordenamiento territorial, la valoración del ambiente y diversidad, las orientaciones fiscales para la conservación, y vemos las 4 alternativas. Entonces,
Por ejemplo, subregiones amazónicas en el escenario inercial, pues siguen su comportamiento marginal, en pescar en río revuelto, unas de esas zonas donde hay mayor explotación se vuelven protagónicas, pero otras marginadas. Aquí ya, digamos, se diferencian mucho más las subregiones. Lo malo está en el uso. Seguramente las subregiones que tienen mayor desarrollo político-institucional podrán conservar mejor. Las más rezagadas van a tener dificultades para tener la presencia del Estado. Y los caminos del bosque se hicieron para hacer recorridos. Digamos, aquí se espera ya un equilibrio diferente en cada subregión, mayor conservación en todas, etcétera, mayor presencia del Estado, en fin. Entonces, la idea es que cada una de estas dimensiones se va a comportar distinto en cada escenario. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál sería la lógica de esos escenarios y cómo le iría a cada subsistema en esas historias. Entonces, vamos a ver la lógica de esos escenarios. Entonces, en el árbol por árbol, la selva se acaba, que es un escenario de statu quo, pero con degradación, ya sabemos. Ese es el eje semántico. Se conserva lo actual, pero con una degradación o empeoramiento. Paulatino, paulatino. En el 2, la lógica del escenario, la lógica es como cuando tú vas a narrar una novela, entonces tú le pones un libreto que tiene un sentido. Recuerden que los escenarios vienen del teatro, son lógicas narrativas en sí. Entonces, y nos muestran, pues, qué pasaría con la obra si los actores se comportan distinto. Entonces, el eje semántico acá es que en este escenario hay aprovechamiento productivo fuerte con un estado débil. Por tanto, se acentúa digamos, se acentúa la explotación, es el peor en términos de conservación, y con una particularidad, y es que se generarían enclaves dañinos y un modelo de economía muy extractivo. Bueno, en el 3 hay también un escenario de aprovechamiento productivo, pero con un Estado fuerte. Y eso lleva a que un Estado positivo, reformista, anticipador, pues genere condiciones idóneas para un desarrollo sostenible. Sin embargo, el último, los caminos del bosque se hicieron para hacer recorridos, su lógica no es una explotación como la anterior, va por otras coordenadas. Es un reconocimiento y valoración de los servicios ambientales, es el mejor escenario para la conservación del patrimonio natural, social y cultural. Entonces, cada escenario tiene un libreto distinto, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, la idea nuestra es entrar en cada mundo de esos y desarrollarlo a profundidad antes de escoger. Mirar sus condicionamientos, sus consecuencias, sus desarrollos, y después de que los miramos todos, entonces ahí sí los vamos a la toma de decisiones. El primero sería el árbol por árbol, la selva se acaba. Aquí vamos a ver a un nivel descriptivo de un párrafo cada escenario. En el libro ustedes tienen que esto está como en 20 páginas desarrollado, ¿sí? Así que vamos como a mirar la estructura, el esqueleto del ejercicio. ¿Quién me acompaña leyendo este escenario? Timidez, no todos al tiempo. Paulatina, tú que eres mi amiga. Paulina, dale. ¿Te lo leo yo? Dale, pues. Ya. Aunque la Amazonía tiene enormes riquezas, el aislamiento relativo y la falta de conocimiento sobre las mismas han llegado al abandono por parte del Estado. Hay un mejor nivel de conservación que en otros países amazónicos, pero la explotación y el deterioro paulatino, no menospreciable, va acabando con sus recursos naturales. La ausencia estatal se ha traducido en pocas mejoras en las condiciones de vida por la población, entre paréntesis, salud, mortalidad infantil y educación. Sus habilidades pierden su capacidad para garantizar sus condiciones básicas de sustento. La investigación es incipiente y poco a poco la selva, su biodiversidad, la riqueza cultural, la abundancia de agua y los recursos naturales, de por sí poco valorados, se van perdiendo.
Bueno, ¿a qué te sabe ese escenario, Cindy? Lo que pasa es que estoy viéndolos desde el teléfono y lamentablemente las letras blancas no las logro ver, por eso no las pude leer. No, Entonces, pero no te decía, bueno, ya lo narraste, pero ¿a qué te sabe? Es decir, ¿qué sensación te queda después de imaginarte este futuro así de conciso y de sintético? ¿Qué pasa en esa historia? a ver, aquí estamos hablando primero que nada de la Amazonía, que no es cierto, sabemos, o los que ya tenemos más edad, por lo general siempre nos decían que era el pulmón del mundo, ¿ya? Y al verlo hoy en día, no sé, si lo vemos hoy día, me imagino que después del gran incendio que tuvo, hace, no me acuerdo si fue hace como 2 años atrás, ¿recuerda? Hubo un incendio 2019. bastante grande, 2019. Es que con esto de la pandemia como que nos perdimos en el tiempo. Y es verdad, porque resulta que lamentablemente se perdió mucha vegetación. Estamos también hablando de estas cosas del cambio climático. Estamos, bueno, nosotros siempre acá, en los chilenos, siempre crecimos con esta cosa de la capa de ozono. Entonces, como para nosotros, para nuestra realidad, nos cabe como zapato. Sí, o sea, es un escenario de deterioro. Muy bien, pero vamos a ver el siguiente, que es otro tipo de deterioro, ¿sí? Tiene otras características. ¿Sigo ¿Puedes leyendo? narrarlo? Sí, por favor. Insisto, las letras blancas no las veo. ¿Alguien las No, puede pero es que leer? lo blanco no se lee solamente el Ah, bueno, color, que es pescar en río revuelto, tranquila, ya. solamente ese escenario. Vamos. Ahí sí. La apuesta por la explotación de los recursos naturales en una región desprotegida por la institucionalidad lleva a su destrucción, a las presiones históricas de la ganadería, la explotación de madera y la colonización campesina de tierras, se suma la minería, la explotación de petróleo y la agricultura mecanizada. La región incrementa su participación en la producción nacional, pero los beneficiados no son los pobladores de la región ni el país, y se amplia la desigualdad. La migración de la población desde otras regiones se acelera e inclusive se empiezan a hacer notorios las emigraciones a extranjeros. La riqueza natural se empieza a perder a niveles acelerados. Se incrementan los recursos económicos de los entes locales que pertenecen insuficientemente ante las necesidades crecientes. Cada vez es más difícil para la población local abastecerse de pescado, su principal fuente de proteína. Muy bien, entonces hagamos una pregunta de grupo. ¿Qué cambió frente al escenario anterior? Porque hay circunstancias, fíjate, que son distintas. No es la misma explotación de madera, ganadería, colonización campesina de tierras. Aparece una actividad de gran escala como la minería, la explotación de petróleo y la agricultura mecanizada, ¿cierto? No solamente hay una región abandonada, sino que es todavía más desprotegida por la institucionalidad. Y eso acelera la pérdida de riqueza natural. Si bien hay desarrollo económico, eso no va a ser generalizado y por el contrario se amplifica la desigualdad, pero en río revuelto ganancia de pescadores, o sea, vienen desde otras regiones, vienen inmigrantes extranjeros, vienen capturadoras de rentas que vuelven más complejo el escenario social, ¿cierto? Y a pesar de que eso genere más recursos para la institucionalidad, pues las necesidades van a crecer más que los recursos. Entonces, se vuelve una tensión y un conflicto muy fuerte de carácter social y los habitantes terminan perdiendo sus condiciones de vida. Entonces, fíjate que es una historia prima hermana de la anterior, pero no es la misma, ¿sí? Aquí hay otros acentos. Entonces, el chiste de los actores es caracterizar cada escenario de manera diferente, que contraste con el anterior. No es un mejor de lo mismo o un peor de lo mismo. Hay unas características de otros elementos. Muy bien, muchas gracias, Cindy. Vamos para el tercer escenario. ¿Me ayuda? ¿Le sigo leyendo yo o va a participar otro? No sé,
¿Sigo? Porfa. Vamos intercambiándolo. Vale. Sí. La dicotomía entre explotación y conservación se resuelve a través de la explotación agrícola en zonas que ya han sido altamente transformadas. La extracción minera y petrolera es autorizada donde no atenta contra la conservación de la biodiversidad y la salvaguarda cultural. Hay un estricto control por parte del Estado hacia la minería ilegal. Se garantiza el cumplimiento de los más rigurosos estándares ambientales y se evita la migración masiva, los asentamientos permanentes y la construcción de infraestructura que atente contra la sostenibilidad. Al incrementar su presencia en el territorio, el Estado lleva los servicios básicos mejorando el bienestar de la población. La región es cada vez menos dependiente de las transferencias del orden nacional. Su economía depende principalmente de sectores productivos tradicionales y el aprovechamiento de los recursos mantiene niveles razonables. Muy bien. Entonces, en ese escenario, querida amiga, ¿cuál es el acento? ¿Qué es lo que te sabe diferente en ese escenario? ¿Qué hay en estos que no hay en los anteriores? La presencia de un Estado más activo. Por un lado. Y en la naturaleza de la explotación, Ya no es desenfrenada, ya responde a una lógica. hay extracción minera y petrolera, Ujú. pero conservando la biodiversidad y la salvaguarda. Muy bien. ¿Qué otros elementos caracterizan este escenario? Fíjense que hay una control. preocupación por el control Hay- del Estado y una preocupación, acciones para cautelar la sostenibilidad del territorio. Correcto, entonces tiene que haber un conocimiento mayor en este escenario que en los anteriores, porque ese control implica cumplimiento de estándares ambientales, control de migración, control de asentamientos permanentes, construcción de infraestructura sostenible, etcétera, ¿cierto? Entonces, en este escenario, ese Estado tiene que ser mucho más capaz que en los dos anteriores y tiene que tener unas competencias específicas, ¿no? Para poder realmente manejar el tipo de combinación entre sectores productivos tradicionales y ese aprovechamiento de recursos naturales razonables en el territorio. Entonces, los tipos de licencias ambientales, los tipos de licencias de explotación, todo tiene que tener un mayor nivel de saber. ¿Qué otras cosas ven ustedes, para terminar ahí, que caracterizan el escenario, a diferencia de los anteriores? Hay una mayor preocupación por la población. Correcto, correcto. ¿Y en qué se refleja eso? En evitar la migración masiva de los asentamientos permanentes. Bueno, fíjense ustedes. Sí. Muy bien. Y vamos al último, y vamos a ver que este último sabe completamente distinto. ¿Quién quiere participar? O nuestra misma amiga que nos ayude a leer. ¿Sigo? Porfa. Como gusten. Dale. ¿Sigue usted, Pauli? ¿O sigo yo, Cindy? Sigue tú, Cindy. Vamos intercambiando por último. Ya, para tomar agüita. Se define una vocación por la conservación y se obtiene el reconocimiento y la puesta en el valor de los servicios ecosistémicos y productos de la Amazonía. El rescate de los saberes ancestrales de las comunidades indígenas y la investigación de la inversión en la investigación, permite obtener un mayor conocimiento sobre la biodiversidad y sus beneficios para la humanidad y el papel de la región en la regulación climática. Se desarrollan sistemas productivos de baja escala, bajo impacto y alto valor agregado, consistentes con el bioma amazónico. El ecoturismo, la pesca controlada, los sistemas agroforestales, el procesamiento de frutos amazónicos, el pago por el CO2 almacenado y capturado y la bioprospección son
son promovidos como las principales apuestas productivas. Los ríos son utilizados como las vías de la Amazonía y se promueve aún más la telecomunicación y el transporte aéreo. Los sobrecostos de la conservación y los aislamientos relativos son asumidos por el país y por la comunidad internacional. Me saltó una parte. Perdón. La población local realiza una explotación artesanal de bajo impacto ambiental de los minerales y la transformación de acuerdo con sus prácticas tradicionales, generando productos de exportación para mercados especializados. Entonces, fíjense que este escenario es bastante específico. Por ejemplo, en los sistemas productivos que se van a generar. O sea, aquí no cabe todo. Al contrario, hay unos renglones bastante claros: ecoturismo, pesca controlada, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, este escenario claramente va a tener, si estuviéramos en el Estado, unas políticas públicas muy diferentes. ¿Bien? Entonces, este escenario obviamente es el de mayor conservación y pues nos da una idea bastante interesante de cómo sería ese escenario en el futuro. Entonces, ¿y para qué nos sirve describir estas situaciones diferentes? Ustedes se preguntarán. Bueno, para entender las implicaciones estratégicas, o sea, las consecuencias de cada uno de ellos, porque en cada uno de ellos hay unos desafíos o retos distintos. En cada uno hay actores que ganan y que pierden y son diferentes, ¿sí? Cada uno va a tener unas consecuencias o implicaciones muy distintas, como ya repetí. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos qué respuestas debemos generar institucionalmente para cada escenario. Por ejemplo, supongamos que nosotros somos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿vale? Y nosotros tenemos $100 millones para meter, o sea, invertir en capacitación de gente para la Amazonía, ¿no? Entonces, ¿cómo invertiríamos en el escenario 1? Pues nos da lo mismo. En el escenario inercial no hay preferencia sobre nada de la Amazonía, etcétera. En el escenario 2, si ese es la imagen objetivo, entonces nosotros tendríamos que apostar por la explotación, ¿sí? Entonces invertiríamos en infraestructura, en minería, etcétera, en temas que permitan capturar esos recursos que están ahí, y se acabó. En el tercero, entonces tendríamos que tener una visión equilibrada. Necesitamos explotación, pero regulada. Necesitamos un Estado fuerte, o sea, necesitamos gente que sea capaz de tener adaptación y control, que pueda pensar anticipadamente estos temas desde la política pública, etcétera. Mientras que en el primero el Estado es un Estado bombero que llega tarde, que no importa. En el segundo también. El tercero y el cuarto necesitan otro Estado completamente distinto. Y el Estado en el cuarto escenario ya es un Estado muy inteligente, o sea, tiene que tener una capacidad de aprendizaje mucho mayor en temas muy específicos, porque son los que van a hacer viable esa conservación. Entonces, la idea es que si nosotros tuviéramos todos los actores, Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Producción, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Gobierno, etcétera, pues cada actor tendría un rol distinto en cada escenario. Y nosotros podríamos entender las fortalezas, debilidades de cada escenario y podríamos inclusive mirar también con qué indicadores vamos a hacer el seguimiento de ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en los tres primeros, obviamente, bueno, en todos, pero sobre todo en los tres primeros, el control de la deforestación es primordial, ¿cierto? En el último, por ejemplo, sería mucho más importante la regeneración de los ecosistemas, pero tendríamos que entender con qué indicadores precursores o indicadores, digamos, ácidos, podemos hacer el seguimiento de esos actores principales en cada escenario. ¿A qué le vamos a seguir la pista? ¿Qué indicadores sutiles tenemos para saber si estamos yendo hacia uno o hacia otro escenario? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el juego de los escenarios. En el caso, pues, de este tema, pues se hicieron foros de alto nivel, debates públicos con diferentes actores e instituciones. CEPAL después generó nuevas fases de seguimiento y monitoreo, nuevas rondas de conversación con actores sociales. Y bueno, el tema de los indicadores sutiles
pues nos hace ver pues qué pasó de allá para acá. Entonces, pues la idea es que esto nos sirve para la visión dinámica de cómo se va construyendo el futuro en el tiempo. Entonces, ahí ven ustedes, digamos, una visión práctica, real de una región muy compleja, como es la Amazonía, y bueno, más o menos cómo funcionan los escenarios. Entonces, no sé, como siempre, mi querido Ariel, si hice la tarea. Oye, muchas gracias, Javier, porque sabes que mientras ibas explicando los escenarios y íbamos revisando los escenarios de la Amazonía, yo veía lo dúctil que es esto para la aplicación de nuestro comercio, ¿ya? Y para ver un poco, visualizar ciertos escenarios de nuestro comercio. Yo sé que está por ahí don Juan Antonio Señor. ¿Dónde, en qué propuesta está el mayor valor para la población? Yo que vengo del comercio, yo sé que en el comercio lo importante es el consumidor. Él es el rey. Siempre se ha dicho que es el rey, para él trabajamos los empresarios del comercio. En este caso, en el análisis un poco más grande, bastante más grande, digamos, ¿ya? Y el análisis es que tendríamos que medir el impacto de esas 4 políticas y ver cuál es la mejor, cuál es la que entrega mayor valor a la población, cuál es la que genera mayor desarrollo, con todo el amplio sentido de la palabra desarrollo. No estoy hablando de crecimiento, estoy hablando de desarrollo. Entonces, esa política va a ser la más adecuada, la que entregue mayor desarrollo a la población. Y ahí, ojo, cuando uno habla de desarrollo, están incorporados los temas ambientales, la sustentabilidad, ¿ya? Eso es desarrollo. Entonces, yo creo que ese es el análisis que hay que evaluar, digamos. O sea, podemos evaluar las cuatro partes del asunto, ¿ya? O los 4 temas, ¿ya? Pero con esa mirada, ¿cuál es la que aporta más beneficio, ¿ya?, a la población? Tanto de la ciudad, como si lo llevamos a la ciudad ahora, ¿ya?, a la ciudad, como al resto de la comunidad país, ¿ya? Entonces, tenemos que ver, porque de repente tú mismo lo dijiste, llevándolo a la comunidad país, a la comunidad de la región, si reglamentamos demasiado y no permitimos un desarrollo por la reglamentación demasiado estricta, frenamos el emprendimiento, frenamos la innovación, ¿ya? Porque para esas 2 cosas, para innovar y para emprender, se requiere mucha libertad. Entonces, lo importante es dónde uno le pone los bordes de bien común a esa libertad. Entonces, esos son temas que son súper interesantes de analizar, ¿ya? Porque nos podemos quedar con un centro antiguo, con malos productos, como cuando, no sé si, bueno, ustedes son más jóvenes que yo, pero yo me recuerdo acá cuando nosotros teníamos una economía bastante cerrada al extranjero, ¿ya? Y no teníamos los adelantos tecnológicos que hoy día disponemos y gozamos en este país. Producto que nosotros, como nuestra economía se abrió, y entran todos los últimos adelantos tecnológicos. De hecho, somos los países que tenemos mejor profundidad en el Internet, tenemos una pila de cosas que, ¿por qué? Por nuestra apertura a entrar cosas nuevas. Pero eso es lo que hay que estimar y analizar, o sea, tampoco un libertinaje, ¿ya? Tampoco llegar al tema 1, que era, haga lo que pueda nomás, haga lo que quiera. El segundo, me hago el tonto, ¿ya? Y que pase lo que pase. Un poco era eso. Los 2 temas últimos son los que me hacen más sentido. Y yo creo que el tema está ahí en el medio. Porque el último tema es como decir, ¿sabe qué más? Dejemos lo que hay, cuidémoslo. Y podría ser demasiado restrictivo en el sentido que no me llegan a la población todos los beneficios del desarrollo. Es como que nos pasa, por ejemplo, como la discusión que tenemos ahora con el tema de la Araucanía, ¿ya? En la cual no hay que la cultura mapuche tiene que mantenerse a tocha y mocha, ¿ya? Sí, pues, pero ¿cómo acceden ellos a los beneficios también que da la modernidad? Hospitales, todo lo que es beneficioso. Entonces,
siento que ahí es donde hay que hacer el análisis, el equilibrio. Siempre hay un equilibrio, hay que buscar un equilibrio, ¿ya? El desarrollo es importante, las personas necesitan más cosas, ¿ya? Disponer de más recursos, ¿sí? Pero eso tiene que tener la mirada, el gusto en la sustentabilidad. Eso es sí o sí, digo. La sustentabilidad es sí o sí, porque si no nos hacemos tontos nosotros mismos. Pero el análisis al final que manda, para mi gusto, es que entrega más valor a la sociedad. Eso. Bueno, muy bien. Tenemos una participación, porfa. Gracias, Juan Antonio. Ah, ya, gracias. Bueno, nuevamente pido disculpas porque mi formación lógica matemática, entonces, bueno, voy a leer el libro que está recomendando Javier, obviamente, pero yo echo de menos en estos análisis porque hay muchos superlativos aquí, entonces no sé si en el libro completo habrán los indicadores para que a mí me contextualicen si algo está peor, mejor, mayor. ¿Existe eso dentro del libro? Porque entiendo que aquí fue un resumen de ese gran libro. Entonces, para hacer este análisis, yo tengo que tener unos indicadores. Ahora, esos indicadores, cuando yo los evalúo desde el punto de una bioeconomía, pensando en un modelo económico circular, se hace para establecer una vinculación bidireccional efectiva. ¿De qué manera yo puedo invitar, ya sea a la gente del comercio que están planteando a ustedes, o en mi caso, que nosotros tenemos que ver, eliminar una percepción negativa sobre el uso de la madera en la construcción? ¿Cómo hago yo para saber que yo estoy contactando a los actores que corresponden y no a los que aceptaron la invitación a construir estos escenarios? Bueno, varias cosas. Por supuesto que cada subsistema tiene sus tendencias. Cuando uno dice tendencias, mi amiga, perdón, uno tiene que cuantificar, porque una tendencia solo existe cuando hay la repetición de patrones. ¿De acuerdo? Ahí tienes tus cifras. Lo que te trato de señalar es que todo no lo puedes cuantificar. Tú los valores o las visiones de futuro o las percepciones o los significados no los puedes cuantificar. Los tienes que valorar. Los tienes que llevar a temas que son de suyo cualitativos. ¿Cómo cuantificas tú, por ejemplo, el saber ancestral? ¿Cómo cuantificas tú la presencia antropológica de los aborígenes en el territorio? Ahí ya lo que tienes que pensar es en el sentido, en lo histórico-cultural. Entonces, tú cuando haces un ejercicio de perspectiva territorial tienes sectores diversos. Hay unos que puedes cuantificar mejor que otros, el económico, el social, el ambiental, ¿sí? Pero lo que es político, lo que es cultural, por ejemplo, es más cualitativo que cuantitativo. Y si tú dices, no, como no son cualitativos y no me importan porque no los puedo cuantificar, los saco de ahí, entonces te quedas sin entender a los actores sociales. Y en la Claro, perspectiva territorial, los actores cuentan. Dime. Ahí se desequilibra. Ahí es donde viene el tema. Ahora, de todas maneras, hay algo que tú señalas que me parece importante. Cuando Ariel hablaba de que le parecía muy plástico, muy interesante, muy dúctil los escenarios, es porque después uno puede hacer muchos juegos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho primero pensar los escenarios y después ponerle números. No al revés, no ponerle números y después pensar los escenarios, porque me quedo sin ver, ¿cierto? Muchas cosas que los números no me dejan ver, ¿sí? Entonces, porque, a ver, tú tienes varias escuelas dentro de los estudios de futuro. Hay unos que solo ven los números y esos funcionan en dinámicas comerciales, por ejemplo. Pero en dinámicas territoriales, cuando tú tienes que entender a los actores sociales, solo usar métodos cuantitativos es muy limitado, porque tú te quedas sin entender de dónde vienen los conflictos, por qué la gente piensa lo que piensa, etc. Entonces,
todo lo que es formas de pensar, de vivir, los valores, las visiones, las capacidades, pues tienen que ver con este entendimiento sociocultural. Y eso también tiene métodos. Lo que pasa es que no son solamente o únicamente cuantitativos, tiene métodos, ¿ves? Y es trabajable metodológicamente, que es lo importante, porque esto no es un desorden de información. Lo que pasa es que es una información que es distinta y es complementaria. Entonces, ¿el remedio de esto cuál es? Que en un equipo de perspectiva territorial, en el balance, tú tengas gente que vea lo cuantitativo, gente que vea lo cualitativo, gente que ponga a conversar lo cualitativo y lo cuantitativo. Y esa es la gran riqueza que tienen los estudios de futuro. Perdón, Paola quería intervenir y después Juan Antonio otra vez. Hola, sí. Bueno, realmente el tema que está tocando me recordó una vivencia de acá, de la ciudad donde yo provengo. Tomó muchos años, es una ciudad colonial, y se quiso implementar proyectos de manteniendo lo que es la cultura. Entonces era como cuidar todo lo que es las casas que estaban en el casco histórico, el tipo de pintura, supervisión, y costó mucho. Entonces considero que la base que tuvimos en Comayagua fue la educación. O sea, costó mucho, eso sí, costó, pero la educación que se dio y con los pocos actores que vieron al inicio, se fue viendo cómo fue mejorando, pero fue conservar la cultura unida de la innovación. Por ejemplo, que pudieran comprar cacao artesanal y pagar con tarjeta, o entrar a un museo y pagar con tarjeta o pagar con dólares, que en Honduras no es la moneda. Entonces, creo que sí, no tenemos tanta experiencia en Honduras en lo que es la parte lamentablemente que ustedes tienen en la parte ecológica, pero sí en la parte cultural tenemos esta experiencia. Como le digo, todos estos sectores, y fuimos viendo el cambio en la ciudad, realmente. Ahora es un centro de visita internacional, muy conocido, y creo que sí se logró mucho de lo que ustedes mencionaban hoy en esta presentación, se pudo lograr y sí, me trajo remembranza y es como de analizar para nuevos proyectos en nuevas comunidades. Ok, bueno, gracias Paola, chévere la visión de Honduras. Juan Antonio, por favor. Ahora sí, yo estaba pensando en que estoy de acuerdo contigo en que hay que tomar variables que son medibles objetivamente. Las variables económicas son variables medibles, las variables ambientales podrían ser medibles también y son medibles, ¿ya? Pero las variables socioculturales son complejas, ¿cierto? Son más cualitativas, ¿ya? Pero yo tengo la impresión de que hay formas de llegar a medir. Aproximaciones por lo más, ¿ya? Normalmente la evaluación social de proyectos, ¿ya?, que hace el Estado de Chile, ¿ya?, se evalúan programas sociales, que son intervenciones para mejorar ciertas cosas de la sociedad, ¿ya? Y es posible hacer mediciones a través de encuestas, cuestionarios, ex post, digamos, ¿ya?, de la satisfacción que han tenido esos impactos, ese desarrollo de esos programas, ¿ya?, y que son cualitativos, porque la gente va a opinar si le gustó o no le gustó, y por qué le gustó y no le gustó, pero tú por lo menos puedes acercarte, ¿ya? Entonces, absolutamente que son complementarios, los dos análisis tienen que ser complementarios, ¿ya? Y ahí es donde la decisión se toma compleja. Vale, Juan Antonio, ahí me haces acordar una pelea eterna que yo tengo con mi gran amigo Edgar Ortegón, que es economista ortodoxo, ¿no? Y tiene que ver con esa idea de que lo sociocultural se cuantifique. Entonces, paréntesis, tú puedes cuantificar los anhelos de grandeza histórica de Putin, los puedes valorar, ¿me entiendes? Pero medir. Entonces, ahí es cuando yo le digo a Edgar Ortegón, tú esos temas socioculturales, políticos, los puedes dimensionar, ¿cierto? En algunas cosas puedes cuantificar, pero el hecho que no los puedas cuantificar no significa que los debas sacar
significa que los tienes que mirar con otros ojos y con otros instrumentos. Ahí te acepto las otras metodologías, las encuestas, la relación con los actores, etcétera. Entonces, hay, Juan Antonio, un chiste. ¿Tú sabes cómo se matan los elefantes morados? No tengo idea. Bueno, se matan con pistolas para matar elefantes morados. Ya, correcto, ya. Vale, ¿y sabes cómo se matan los elefantes rosados? No. Les Ya no hay coges elefante. no, los coges de la trompa y cuando lo haces así y se ponen morados, entonces los matas con las pistolas para matar elefantes morados. Entonces, lo que hace la metodología es torcerle la trompa a los problemas, ¿me entiendes? Ya. Entonces, la idea allí es que entre más inestable es un entorno, el elemento cualitativo es muy importante, ¿sí? Entonces, último ejemplo, me recuerda cuando pasó el episodio de pues de toda esa violencia que hubo en Santiago en octubre del 19, cuando la quema del metro y todo eso, y un distinguido economista chileno que vive en Estados Unidos, que tiene un famoso libro que se llama Populismo Mercados, ahí les voy dando el dato, él no entendía qué había pasado, y él decía, pero si tenemos los mejores indicadores de la historia, si cuantitativamente eso está mejor que nunca, o sea, no entiende por qué pasó lo que pasó. Entonces yo le explicaba a Edgar Ortegón precisamente, le decía, es que la rabia no entra en la ecuación, y la rabia es un sentimiento y es una emoción, ¿cierto? Entonces, cuando tú sacas todos los elementos cualitativos, ¿sí? Entonces uno se pierde de entender muchas cosas. Por ejemplo, en el caso del año pasado del estallido social aquí en Colombia, y sobre todo en Cali, que fue el epicentro, y los protagonistas fueron los jóvenes. ¿Y por qué fueron a la calle y por qué nos armaron el berenjenal que se armó? Por un sentimiento que ellos tienen, y es el sentimiento de no tener futuro. Pero cógeme y cuantifícame eso, ¿sí? Y la ira por no tener futuro, ¿cierto? Entonces, lo que te trato de decir es que obviamente nosotros tenemos que tener fortalezas cuantitativas, pero en el tema de perspectiva territorial, en perspectiva educativa y sociocultural, lo cualitativo cuenta, ¿sí? Y no es menor, es decir, siempre como una especie de pedazo chiquito de lo cuantitativo o algo soft, mientras que lo cuantitativo es lo hard. No, entre más inestable sea un entorno, más peso tiene lo cualitativo. ¿A dónde termino con este razonamiento? Nosotros tenemos dos liderazgos. El liderazgo, digamos, ejecutivo, que es para lo racional, los negocios, las rutinas, los mejoramientos continuos, el liderazgo adaptativo, el liderazgo de cambio incremental, ese tipo de cosas. Pero en los entornos inestables, nosotros necesitamos otros tipos de liderazgo. Unos liderazgos precisamente para un mundo interdependiente, para un mundo complejo y caótico. Y estos que son los adaptativos, etcétera, quedan sobrepasados por estos niveles de complejidad. Entonces, este nivel de liderazgo tenemos que formarlo, porque estos principios no alcanzan a entender estas cosas que son tan caóticas, etcétera. Mira lo que está pasando, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia. O sea, ese conflicto en cualquier momento se puede volver irreversible, de un modo catastrófico, por unos actores determinados, ¿cierto? No solamente por la realpolitik, las fuerzas objetivas y las armas y el recurso, sino esas mentalidades en entornos inestables son muy difíciles de entender, de manejar, etcétera, pero cada vez son más determinantes. Entonces la idea es poder formar para lo estable y lo inestable, lo de baja complejidad y lo de alta complejidad. Y eso requiere combinaciones de métodos. Entonces, en lo posible cuantifiquemos, pero si no podemos cuantificar, no abandonemos. Ahí cogemos la pistola para elefantes rosados y la matamos con pistola para elefantes rosados. No le torcemos la trompa. No, de acuerdo, de acuerdo. Si lo que pasa es que, bueno, a mí me tocó trabajar en análisis de proyectos social, evaluación social de proyectos que hace el Estado de Chile para tomar decisiones, qué proyecto se realiza o no se realiza, ¿ya?
con una tasa de descuento, igual que un proyecto, pero se toman otras dimensiones, digamos. Porque de alguna manera, cuando los estados o, o las organizaciones o tienen que tomar decisiones, tienen que medir de alguna manera, ¿no? Porque si no, los dineros que son siempre escasos y las necesidades múltiples, eso dice lo básico de la economía, ¿ya? Y lo que es verdad, siempre hay muchas necesidades, tú tienes que repartirlas jerarquizando algunas cosas, ¿ya? Y es cierto que tiene que ir en la administración de las organizaciones, considerarse lo que tú planteas, ¿ya? Lo que es cualitativo, que es difícil de medir, ¿ya? Muy difícil muchas veces, ¿ya? Pero eso debería, lo que nos pasó, por ejemplo, mira, yendo al caso chileno, ¿qué nos pasó? ¿Por qué hubo ese estallido? Porque nosotros sabíamos que había cosas que había que cambiar, que había que mejorar, había que modernizar, que había que, ¿ya? Y durante 10 años no se avanzó en ello. Las cosas se quedaron entrampadas en el Parlamento o en otra parte. ¿Por qué? Porque al final lo que nos pasaba es que los dos polos se ideologizaron tanto que es lo mío o si no, no. Lo que yo planteo es la solución correcta y lo que tú planteas está malo. Entonces al final se miraban las caras y no pasaban la raya. Nunca llegaron a acuerdos que a lo mejor la solución estaba por el camino al medio. Y eso fue acumulando algunas tensiones, porque nosotros en los indicadores somos exitosos, pero teníamos problemas de, más que de desigualdad, porque nuestra desigualdad es alta, pero ha ido bajando, más que eso eran problemas de abusos. Yo creo que la rabia era el abuso, ¿ya? El abuso, por ejemplo, que el que cometía un robo, un delito, si era de cuello y corbata, ¿ya? No lo castigaban. En cambio, la persona pobre que hacía un delito menor, sí le castigaban. Cosas de ese tipo, ¿ya? O los castigos no eran acordes. Y eso empezó a provocar mucha rabia. Y por decir algo, eran más cosas, pero por decir algo. Entonces, yo veo la parte cualitativa como para ir anticipándose a situaciones de cambio, ¿ya? Los análisis cuantitativos, cualitativos. Los análisis cualitativos, ¿ya? Son esos que yo te decía que los podíamos haber medido, si los medíamos, ¿ya? De insatisfacción de la población, y se medían a través de encuestas, pero nunca fuimos capaces de decir, oiga, esto puede, si no lo arreglamos a tiempo, esto va a estallar. ¿Te das cuenta? Juan Entonces Antonio, ahí es donde hay que tomar las dos cosas. vale, en apoyo de tu punto, te voy a contar una pelea en la que estamos aquí en Cali, para terminar porque ya tengo poca batería. Pero es esto, imagínate que tenemos un alcalde populista que se va a gastar mucha plata, alrededor de 40 millones de dólares, en un proyecto ecoturístico que es un camino, un sendero a Cristo Rey, que es un Cristo como el Corcovado de Río de Janeiro. Y ese sendero pues requiere una serie de obras, unos puentes peatonales, pero bueno, a precio de oro. Entonces los vecinos de ese bosque que queda aquí, Ariel, cerca de la casa de mi mamá, imagínate, estamos oponiéndonos al mismo, porque pues eso va a acabar este sector, y además no tiene ningún antecedente de proyecto en la historia de Cali, y es una locura. Y cuando vemos los estudios previos, muérete de la risa, Juan Antonio, yo nunca había visto eso, casi, mucho estoy de whisky o de Valium. La justificación, una parte, es que allá arriba, en el cerro, pues hay unos asentamientos que tienen derecho al mejoramiento de su hábitat. Bueno, hágales vivienda, pero no, les va a hacer un sendero. Pero ¿sabes cuál es el derecho de los derechos para hacer el camino, el sendero peatonal? Ríanse, el derecho al paseo.
la gente tiene derecho al paseo como una experiencia gratificante. ¿Ah? Entonces ahí me pongo tu camiseta, Juan Antonio. O sea, dígame cuántos caminantes van a pasear. Dígame cuál es el valor, el retorno, ¿cierto?, de este proyecto, ¿sí?, de paseadores. Dígame cómo voy a cuantificar la satisfacción del paseo. Y dígame y explíqueme por qué el derecho al paseo es más importante que el derecho a la vida o el derecho a la vivienda, y por qué la Secretaría de Vivienda, en vez de estar haciendo viviendas, está haciendo senderos peatonales. Y además cumplen un principio sagrado de la inteligencia económica. Ustedes saben que uno le explica a los niños que la inteligencia económica es no gastarse lo que uno no tiene en cosas que no necesitan para impresionar a la gente que eso no le importa. Este señor con el sendero turístico se endeuda, o sea, se gasta la plata que no tiene en cosas que la ciudad no necesita para impresionar a gente a la cual eso no le importa. Entonces, ahora, en estos días, estamos con un grupo de vecinos tratando de hacer una acción popular, ¿sí? Y bueno, etcétera, participando. Y resulta que la gran debilidad del proyecto es que es extremadamente subjetivo, Juan Antonio, ¿sí? En este sentido. Y entonces no tiene ningún tipo de indicador de nada. Entonces, pues, a César lo que es del César, ¿cierto? Y al alcalde lo que es del alcalde. Imagínate, ¿habían escuchado ustedes eso, el derecho al paseo? ¿Mm? Entonces, por el derecho al paseo de quién sabe quién, entonces nos gastamos la deuda de la ciudad, una ciudad en crisis, que salió mal del estallido social y mal de la pandemia. ¿Mm? Eso es inédito, yo nunca lo había escuchado, el derecho al paseo. Entonces, No, sí, en otras partes también hay otras ideas también así, bastante subjetivas, ¿ya? Y difíciles o sea, se pueden de alguna manera ir cuantificando, pero es difícil porque, como tú dices, los organismos públicos tienen que ver dónde invierten y las prioridades que tienen. Tú dijiste, claro, primero vivienda. O sea, cuando ya les sobre el dinero, digamos, no hayan qué otra necesidad urgente, a lo mejor el sendero es posible, ¿ya?, de hacerlo. Pero lo primero. Entonces, esas son las prioridades que tiene toda organización, no solamente el Estado. Las organizaciones en general tienen prioridades, ¿ya? Lo primero es lo primero, como decimos aquí en Chile, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve la prospectiva, para tener una visión que nos dé prioridades. Bueno, muy bien. Lecciones del día, para que cerremos. ¿Qué ideas claves quedaron? ¿Qué podemos concluir? Activar la creatividad para visualizar escenarios posibles, a veces por duros que sean, pero es bueno también visualizar cuando a veces vamos por un camino equivocado, que son los escenarios más negativos o a veces los tendenciales, ¿no? Y por cierto también la creatividad para imaginar escenarios nuevos, distintos y con fuerzas impulsoras de cambio. Sí, ahí les recomiendo, Ariel, que vean el resumen ejecutivo, el texto y las obras complementarias, pues porque les hice un barrido corto de todo el proyecto, pero bueno, la idea era que diéramos un ejemplo de cómo funciona, para que vean pues también que los escenarios también tienen, digamos, seguimiento, monitoreo posterior, tienen bastante condimento, hacerlos bien implica grupos de trabajo, mucha investigación, etcétera. Perfecto. Bueno, me alegra verles, entonces esperemos pues cómo sigue la comunicación entre nosotros para dentro de 8 días. Y bueno, creo que ahí vamos haciendo cultura prospectiva. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Muchas gracias a ti, Javier. Un saludo a todos. Nos vemos el martes. Listo. Ya, nos vemos. Chao, Chao, chao. chao. Chao, gracias.